Amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos iniciando en esta serie de ciclos de transmisiones por Instagram sobre la conmemoración, la celebración de fiestas patrias, la conmemoración del 18 de septiembre de 1810, la primera Junta de Gobierno. La semana pasada estuvimos con la historiadora Jimena Prado y ahora tenemos el honor de conversar con el historiador Cristóbal García Huidobro, profesor de historia, quien se va a conectar en unos segundos para que tengamos esta entretenida conversación en el marco de estas fiestas patrias que espero la estén pasando muy bien junto a sus familias y amigos. Y la idea es que podamos en esta hora conversar con él sobre este importante tema, conocer por qué estamos celebrando las fiestas patrias, qué pasó el 18 de septiembre de 1810, entre otros. Quiero saber si me escuchan bien, para no tener algún problema de audio, y esperemos que Cristóbal se pueda conectar en unos segundos para iniciar esta transmisión y aprovecho de agradecer a quienes me están siguiendo en Instagram, ¿ya? Eh, Posteando siempre material de historia, así que deseo si alguien puede confirmar si se escucha bien el audio, si no hay problema en la transmisión, para comenzar esta entretenida conversación. La va a pasar muy bien y ustedes que están conectados también se pueden sumar a la conversación, pueden efectuar preguntas, consultas. Es un tema que creo que hay que abordar, porque muchos de ustedes seguramente están preparando el asado, ¿no es cierto? Las empanadas, lo que hay el 18, pero em, tienen que conocer qué pasó esa fecha, ¿cierto? Porque estamos conmemorando, estamos celebrando las fiestas patrias. Muchas gracias, Happy. Ahí, ya. Vamos a esperar que Cristóbal se una em, para iniciar esta conversación. Mañana voy a estar con, ahí está Cristóbal, con Cazando Historia Chiles. Vamos a ver si se puede conectar. Por tenerla aquí en esta saga. Vamos a esperar que Cristóbal se una para comenzar esta entretenida conversación. Y ahí está. Hola, Francisco. Cristóbal, ¿me escuchas? ¿Me ves? Sí, perfecto. Dame un segundo, déjame. Uy, no, espérate. Estoy como muy. Ahí está. Perfecto. Primero que nada, Cristóbal, un honor, un agrado tenerte en esta serie de live que estoy desarrollando. Así que primero, muchas gracias por aceptar la invitación. No, no, feliz de estar acá y. No, y además, si es para hablar de historia, mejor todavía. Así es, y queremos, lo dije antes, de agradecer a nuestras amigas y amigos de ambas cuentas que se están sumando a esta entretenida conversación. Yo siempre dejo el espacio para la primera vez que un amigo o amiga se acepta esta invitación de estos live, por mientras vemos que te acomodas. Tómate tu tiempo, no hay ningún problema, Estaba viendo para cómo acomodarte bien ahí. quedaba con la cámara. Sí, no te preocupes, está perfecto. La idea es que esta conversación no solo sea entre nosotros, sino que nuestras amigas y amigos también puedan ir haciendo consultas, porque, bueno, primero que nada, quiero darte el espacio para que te presentes. Siempre doy este espacio para quienes por primera vez se unan a esta live que hago, y después entramos en materia, ¿te parece? Bueno, ok, gracias. Bueno, mi nombre es Cristóbal García Huidobro. Soy, no sé, profesor de historia. Estudié en la Universidad Católica, ahí también estudié Derecho. Eh, Soy profesor de la Universidad Católica y también de la Universidad de Santiago. Amo la historia con una pasión insana y me encanta. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Soy nuevo en redes sociales, tengo un Instagram hace como 3 meses nomás y de hecho ha sido bastante bonito el recibimiento que he visto en este tipo de cosas. ¿Qué más? No sé, me encanta la historia de Chile, fundamentalmente mi especialidad es historia de Chile siglo XIX. Ese es como el área, digámoslo, de especialización, pero mis pasiones también están en la historia europea, en la historia universal, cuando antiguamente se llamaba la historia universal, la historia mundial. Eh, y nada, pues feliz, me encanta la historia, me encanta hablar de historia, me encanta también el trabajo que hace Francisco con la difusión y Gracias. perdónenme, perdónenme que lo diga, pero creo que hacen más falta este tipo de iniciativas, ¿no? Con buena difusión. ¿Ya? Con trabajo algunas veces un poco tedioso de parte que nace la investigación, pero después para abrirla al resto de las personas. Así que eso pues, eso es, bueno, ya, y además estoy felizmente casado, voy a cumplir de año matrimonio en noviembre, tengo un hijo maravilloso, así que esas cosas, eso soy más o menos. Ah, y bueno, y para aquellas personas que están aquí presentes y no me siguen,
y siguen a Francisco, síganme en @cristobal.garciahuidobro, que ese es mi Instagram, y eso. Perfecto. Bueno, y viceversa también para quienes, tus amigos que sigan esta cuenta, Francisco de Armendray. Pero nuevamente te reitero mi agradecimiento porque entiendo que está con la agenda copada y tú dijiste algo muy importante, que es el tema de difundir. Porque en la academia, bueno, yo ahora actualmente estoy cursando un magíster en historia, entonces me he dado cuenta que sobre el 18 de septiembre que vamos a conversar más en detalle, existen muchas investigaciones, muchos papers, yo creo que es uno de los temas más investigados que hay por parte de los historiadoras e historiadores, pero falta ese canal, siempre he dicho, falta ese puente para unir a la sociedad civil, que la comunidad entera sepa, porque te apuesto que muchas personas todavía no saben, me escucho bien a todo esto, ¿no? Que estoy con el micrófono. Muchas personas, yo decía antes de la transmisión, están preparando el asado, la empanada, la cueca, pero no sabemos, no saben todavía que estamos conmemorando el 18 de septiembre. Bueno, tú y yo sabemos, pero la idea es que la comunidad sepa. Pero yo le agregaría algo más, Francisco. Al menos esta es mi opinión como profesor. Yo voy a Por cumplir favor. 18 años haciendo clases. 17 llevo. Oh, ya perdí la cuenta. Que no, 15. 15 años haciendo clases. Vamos por 16. Y fíjate tú que me he dado cuenta de lo siguiente. Hay un divorcio entre la educación escolar y la educación universitaria. El por qué ocurre eso ya es una cuestión mucho más profunda que quizás ni tú ni yo podemos desarrollar con latitud, pero hay un problema. Antiguamente, siglo XIX, siglo XX, usualmente los profesores universitarios también eran profesores de colegio, ¿ya? Cuando la labor del profesor era considerablemente más grata de lo que es hoy día. Me refiero del docente escolar. Eh, y lamentablemente los profes de colegio tienen el problema de que los colegios no los incentivan a desarrollarse en su arte. Estoy pensando en los profesores de historia siempre, por si acaso. Entonces, el Ya. arte del profesor de historia es doble. Uno, saber enseñar, que eso tiene toda una lógica, pero además también perfeccionarse en la discusión histórica para hacerla llegar a los alumnos. Entonces, el problema es que casi no tienen tiempo para eso, porque son padres de familia, madres de familia, tienen que vivir, comer, tener amigos, etcétera. Pero además también hay un cierto abuso por parte de los colegios donde a los profesores los convierten en burócratas. ¿Y dónde está el espacio para leer cosas nuevas? ¿Dónde está el espacio para que les pique el bichito, ¿no? O incluso lo que decías tú, Francisco, de que de repente ese paper, ese libro que se escribe y que de repente es un poco arcano, y es arcano porque está escrito por otros académicos, que está bien que sea así, pero también hay que de repente llevar ese libro o ese paper que puede ser un tanto lejano al aula de clase y compartirlo con los alumnos. Es difícil, es complicado, más todavía, como te digo, bajo esas circunstancias, pero bueno, si no se puede por ahí, se podrá a través de medios más, ¿cómo se llama?, más modernos como el Instagram o la televisión u otros mecanismos de redes sociales. Bueno, ahora estamos justamente contribuyendo en ese sentido. Eres parte de una saga que estoy haciendo en Instagram con académicos sobre el tema porque es una fecha que me gusta. Yo también soy de la onda decimonónica, siglo XIX. De hecho, bueno, el año pasado estuve en el Palacio de Tribunales. Lo voy a comentar después mejor para no adelantarnos. Así que, ¿te parece que entremos en materia? Démosle Eh, nomás. Vamos. y nuestros amigos, por favor, pregunten, aprovechen que tenemos un invitado de lujo acá, así que aprovechen de preguntar, porque esa es la idea. Cristóbal, ¿qué pasó el 18 de septiembre de 1810? ¿Cuáles fueron los orígenes para que llegásemos a esta fecha, ¿no es cierto? Hay algunos historiadores que dicen que hay causas mediatas e inmediatas, ¿no es cierto? Que hay factores indirectos que pasaron en el siglo XVIII, ¿no es cierto? En lo que era la Capitanía General de Chile, pero faltaba como la causa directa lo que pasó en España. Pero por favor, tú eres el experto y si nos puedes en pocas palabras contar Ya. cómo se puede analizar las causas de esta fecha. Mira, me voy a poner polémico y te voy a decir, Ya, hay un gran historiador chileno que se llamaba Miguel Luis Amunátegui, Aldunate, y perfecto. Miguel Luis Amunátegui tiene un libro donde dice en la introducción, si no me falla, o en el primer capítulo, la independencia de América empezó el primer día que un español puso sus pies en este continente. Ah, ¿Ya? ya. ¿Y qué está diciendo Munátegui ahí? No se está haciendo parte de la mitología que él mismo ayudó a crear, por lo demás,
que los españoles son invasores y que nos oprimían a nosotros, que nos invadieron a nosotros. Y nosotros somos descendientes de españoles, en el fondo, somos mestizos, criollos, lo que tú, como tú quieras llamarlo. Eh, pero se da un fenómeno que, mira, yo creo que aquí hay que mirarlo en tres niveles. En tres niveles. Hay un connotado historiador francés, Fernand Braudel, que hablaba de los distintos tiempos de la historia. Eh, Efectivamente hay un tiempo largo que es el periodo, es lo que incluye todo el periodo colonial, y estoy pensando desde el siglo XVI en adelante. Hay un periodo, hay un tiempo más mediato, que sería el siglo XVIII, y después vendría lo inmediato, ¿no? Lo contemporáneo, digamos, lo que es ya la lucha por la independencia a partir de 1808, incluso un poquito antes, 1806. Entonces, esas son las tres escalas. La primera escala, que es la más larga y la menos estudiada, porque en el fondo nosotros somos hijos de la historiografía decimonónica, donde grandes historiadores en el fondo contaron lo que fue hacer la patria, y para eso había que contar un relato que te decía que nosotros éramos oprimidos, porque de lo contrario, si no hubiese sido así, entonces esto fue una rebelión sangrienta contra el derecho, contra las leyes de la monarquía española, y por lo tanto eso es sedición, ¿me entiendes? Y el relato historiográfico decimonónico lo que quiere hacer es, en el fondo, lavar esa idea. En segundo lugar, añadiendo esto último, es que la guerra de independencia es una guerra civil. Porque, mira, te Claro, doy el mejor dato. Piensa tú que la primera expedición enviada por el virrey del Perú, Abascal, a Chile, estaba compuesta, la otra vez lo saqué, por un 88% de habitantes de Chile, de gente chilena. ¿Ya? Eh, el resto eran peruanos y una pequeña fracción de españoles. ¿Ya? Como decía Shakespeare, ¿no? Al inicio de Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Manos ciudadanas derraman sangre ciudadana. Bueno, mm, estos son ciudadanos chilenos matando a otros, o súbditos chilenos matando a otros súbditos chilenos. Y el mejor ejemplo de esto está reflejado en la forma en que se denominaron a los personajes. Yo te quiero hacer una pregunta, esto solamente para interactuar un poco más. ¿No claro. es cierto que los seguidores del rey la llamaban realistas, no? Sí, ¿Sí? quedan con ese apodo, si se puede decir. ¿Quién les puso realistas a los realistas? Los Bueno, patriotas. Y en la o sea, historiografía patriota. claro, era como una manera de diferenciarse respecto a ellos. Ahora la gran pregunta es cómo se denominaban los realistas a sí mismos. Godo, Patriotas. Son patriotas matando patriotas. Ese es el tema. Los pero seguidores de la monarquía española y del ejército acá se autodenominaban patriotas de la patria grande, la patria imperial, la patria del rey, mientras que los revolucionarios independentistas se llamaban a sí mismos patriotas porque ellos también querían crear una patria, pero bajo la lógica nacional traída desde el mundo de la revolución, de las revoluciones inglesas, de las revoluciones, de la revolución de los Estados Unidos, la revolución americana y la revolución francesa, integrando la idea de nación en nuestro país, así como también en otras partes de América. Entonces, al final es bien curioso el fenómeno que te demuestra que las guerras de independencia fueron guerras civiles. ¿Ya? claro. De Ahora, hecho, Cristóbal, dime, sí, no, de hecho, bueno, la primera parte de las campañas militares fue prácticamente, entre comillas, chilenos contra sí, chilenos, entre comillas. O sea, después el asunto se volvió más complejo, eso es cierto. Bueno, ese es el primer punto, ¿no? Y que además también, fíjate que contra la historiografía del siglo XIX, historiografía que ha salido del siglo XX y en el siglo XXI, te demuestra que en realidad, por ejemplo, la gran excusa que se levantó a favor de la independencia y que, fíjate tú que es algo que a mí me lo enseñaron en el colegio, no sé si a ti, que los criollos tenían prohibido ocupar cargos de gobierno. Y ujú, eso no es cierto. O sea, a ver, era cierto, estaba prohibido, pero ocurría igual. Y tanto así que la monarquía española, por lo menos durante la época de los Habsburgo, hasta 1700, hizo la vista gorda si habían criollos o no ocupando cargos de gobierno. Y te estoy hablando de virreyes criollos, gobernadores criollos, etcétera. O, por ejemplo, acá en Chile tuvimos gobernadores criollos, la administración indiana completa estaba en manos de criollos, etcétera. Los Borbones
hicieron sus reformas, ¿no es cierto? Fracasadas la mayor parte de ellos, porque en el fondo la gran idea de la centralización y la eliminación de la corrupción fue un fracaso. El mejor ejemplo, cuando purgaron la Real Audiencia acá en Santiago, todos salvo un oidor eran chilenos, que estaba prohibido, ¿no? Ya, la purgan. ¿Trajeron españoles para llenar la Real Audiencia? No, trajeron criollos de otras partes del imperio. Y eso es lo más notable. ¿Por qué? Porque los Borbones sabían que no tenían gente y utilizaron criollos de otros lados. Entonces los criollos sí podían ocupar cargos de gobierno. Y lo más notable de todo, y esto es fundamental, cuando uno revisa archivos españoles y te encontrás con cartas de gente de otras partes de América, eh, incluido Chile, por si acaso, que escriben al rey, le escriben a los gobernantes de la época y dicen, nosotros sabemos que usted nos necesita, sabemos que está mal aconsejado y sabemos que nos necesita porque nos permite gobernar. Y eso es muy notable. A eso es a lo que se refiere nuestro querido amigo Miguel Luis Amunátegui, que la historiografía de Amunátegui es bien distinta a la de Barros Arana en ese sentido. Eh, y por eso ahí tienes esa primera señal. Segunda capa es lo mediato, ¿no? El siglo XVIII, y especialmente el ascenso, perdón, de los Borbones al trono español, con todas las ideas que trajeron de Francia. John Lynch, ¿no es cierto?, en su famoso libro, ¿no?, en la Revolución Hispanoamericana, que es la tesis doctoral de Lynch, y es un libro viejo, tiene 60 años ese libro, pero en su momento la rompió. Las tesis de Lynch, que decía que en el fondo la independencia americana se debía a la aplicación de las reformas borbónicas, fue notable porque todo el mundo creyó, sí, esto es plausible. Hoy día ya nadie lo sostiene, ¿ya? Pero, pero, es un ingrediente, porque efectivamente causó resquemor. ¿Ya? La revolución de los barrios en Ecuador, la audiencia de Quito en la década de 1760, que por 3 años convirtió a Ecuador en un país independiente, sin control de España. O la revolución de los comuneros de Nueva Granada en 1780, chita, esas cosas no pasaron porque sí, ¿ya? O incluso la intentona, aunque eso ya entra más en el ámbito de lo ilustrado, ¿no? La Ujú. intentona independiente de Francisco Miranda en Venezuela en 1790 y tanto. Bueno, ahí tú te das cuenta de que el asunto iba en serio, pero durante esa época, durante el siglo XVIII, ya vemos cómo se permean las ideas revolucionarias, ¿no? Las ideas provenientes del ámbito de las revoluciones inglesas, del cumplimiento irrestricto de la ley, de que el soberano no es el monarca, sino el pueblo y la asamblea. Después vemos la revolución norteamericana, ¿no? Y Estados Unidos, además, al igual que Cuba en la década de los 60, Estados Unidos en 1780 se dedica a exportar su revolución a otros lados, poniendo agentes provocadores. Poinsett, el más clásico acá en Chile, ¿no? Claro, El amigo José Miguel Carrera. O, por ejemplo, bueno, y la Revolución Francesa, ¿para qué hablar? Si tú tienes que Francisco Miranda está en el Arco del Triunfo, está puesto su nombre ahí así como es. combatientes, ¿no?, del ejército revolucionario francés. No en balde esas ideas se leían en América. Ahora, imagínate en Chile que gente que debe haber sabido francés deben haber sido 3 o 4 personas. Eh, si a alguien le interesa sobre eso, Cristian Gasmuri, gran historiador chileno, Cristian tiene un artículo escrito sobre el tema que se llama La Revolución Francesa y Chile, que es un libro inencontrable, que es de 1789, perdón, 1989, pero él lo publicó después, republicó en un libro que se llama Una historia vagabunda, que si alguien lo quiere ver, de Editoriales Bicentenario, ahí lo puede buscar, y es bien entretenido el análisis que hace Gasmuri. Yo me desdigo, me separo un poco de algunos análisis que él hace, pero me parece súper sugerente. Y el tercer punto, y con esto termino, está el tema del 1800, ¿no? Por un lado, la amenaza británica en las provincias del Río de la Plata, ¿no es cierto? Eso fue una noticia bien notable que se esparció por América, porque tú tuviste al gobierno criollo, o sea, perdón, al gobierno del virrey, ahí, ¿cómo se llamaba? Cisneros, que Cisne- sale arrancando. ¿Y quiénes tomaron la iniciativa? Fueron los criollos. Santiago Liniers arma el ejército en Buenos Aires y no una, sino 2 veces manda a los británicos con la cola entre las piernas de vuelta a su isla. Primero al Cabo, a Ciudad del Cabo, y luego a Gran Bretaña vuelta. ¿Y qué demostró esto? Bueno, fundamentalmente que los criollos eran capaces de armar un ejército para combatir una de las naciones más poderosas del mundo. ¿Ya? ujú. La prisión de Fernando VII, ¿no?, en 1808, producto de esta situación que se da, porque Carlos IV era muy proclive a Napoleón,
Y por eso le permite pasar por España para Y invadir pasó con las tropas, claro, a Portugal, claro. que va ahí dirigiendo el mariscal Junot. eh, esa situación lleva un golpe de Estado en el fondo en España, donde Fernando derroca a su padre. ¿Ya? Acá en América todos aplaudimos la llegada del deseado, ¿no? De Fernando VII. Ujú. Pero fíjate tú que como Fernando era reaccionario y no le gustaba Napoleón, no le gustaban las ideas francesas, Napoleón, cual araña, atrae a los Borbones, a Carlos y a Fernando, a su red, porque en el fondo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Talleyrand, le dice a Carlos IV, oiga, usted no tiene por qué aceptar que su hijo lo haya destronado, diga que usted es rey. Y por eso España está al borde de la guerra civil. Pero ahí tú tienes esa movida brillante, Napoleón. Claro. Pero pero ahí tú tienes el origen de lo que va a pasar el 18 de septiembre de 1810. Y ahí tú te das cuenta de la unidad del imperio español, por lo menos intelectual. Cuando a Fernando y a Carlos IV, a Fernando VII y a Carlos IV, los toma prisionero Napoleón, Napoleón dice que él va a convertirse en rey de España, pero después le da la corona a su hermano José, ¿ya? José Que por Pepe lo demás, Botella. claro, no, pero no, no hay que decirle así, porque esa es la mala prensa de los, ¿cómo se llama? De los ultrarreaccionarios en España, porque en el Ujú. fondo le decían Pepe Botella porque salía a la Plaza de Oriente con su telescopio a mirar las estrellas, y por eso parecía que estuviera tomando, pero no era eso. Claro, Yo ese es creo un apodo que se ganó. que, mira, yo creo que José Bonaparte es el mejor rey que podría haber tenido España desde Carlos III, pero ocurre que para los españoles es más importante la forma en cómo tú te conviertes en monarca que la manera en que ejerces el poder. El concepto de la legitimidad. Y eso, mi querido Francisco, es medieval. Lo encontramos en la etimología de San Isidoro de Sevilla, ¿no es cierto?, cuando habla de la teoría de la monarquía popular. Lo encontramos en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio del siglo XIII, que te habla en la partida segunda, ¿no?, sobre la retroversión de la soberanía. En el fondo, cuando el rey no está, se devuelve el poder al pueblo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en España? Nos llenamos de juntas de gobierno, desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes. Y eso es lo mismo que va a pasar en América. En La Escúchame, Habana primero Cristóbal, y sí, una después consulta sobre eso. Ellos parten de la premisa entonces, y disculpa que me equivoque, si me equivoco, en el sentido que el poder ya lo perdió el monarca, ¿no es cierto? está Y por lo impedido, tanto, está claro, y se pasa entonces a la soberanía popular, en este caso a eso, ellos, eso es correcto, pero el término soberanía popular en realidad no existe en el mundo medieval, es simplemente el pueblo. pueblo. Es el pueblo que se vuelve soberano. Y yo estaría de acuerdo contigo que hoy día lo podríamos, ¿cómo se llama?, asimilar a la soberanía popular. Pero ojo, no es pueblo entre comillas, mi querido Francisco, porque es el pueblo, incluidos los campesinos, incluidos los burgueses, incluidos los aristócratas, los nobles. Porque a diferencia de lo que ocurre en Francia, por ejemplo, España no estaba dividida en estamentos. Y en la época medieval española, durante el reinado de los reyes católicos y durante una parte del reinado de los Habsburgo, en las cortes, los procuradores, que representaban a los estamentos, digámoslo, pero que no eran cerrados esos estamentos, eh, era una persona, un voto, ¿me entiendes? Y el rey cuando convocaba a cortes muchas veces tenía que aceptar el voto desfavorable de las cortes a sus propias pretensiones. En Francia eso era impensado, ¿sí? Pero en España no. Y fíjate tú que ese pueblo tiene la misión de darse un gobierno hasta que el monarca vuelva o derechamente cambiar de gobierno. Eso está, como te digo, en San Isidro de Sevilla. Lo hizo Santo Tomás de Aquino también. El tomismo pegó bastante fuerte en España. Y bueno, está en las 7 partidas y está en la legislación posterior española. ¿Y qué pasa aquí en América? Fíjate tú que 3 meses después de que Fernando estuvo preso, 3 meses, no, menos, 2 meses, en La Habana se forma la primera junta de gobierno. San Juan de Puerto Rico, segunda. ¿Ya? Duraron poco. ¿Ya? En 1809, lo mismo. Ahí tienes de nuevo formación de juntas de gobierno. Y en 1810, Caracas, en abril, México, perdón, Buenos Aires el 25 de mayo. Hoy día es 16, ¿no es cierto? Hoy día México celebra su primer, el grito de Dolores, ¿no es cierto? Y nosotros en 2 días más, bueno, vamos a estar ejerciendo el derecho a autogobernarnos.
exactamente. Cristóbal, vamos a atravesar a nuestro país, hasta la Capitanía General de Chile. Estamos en el año 1808, si no me equivoco. Está gobernando, o asume el gobierno, quiero decir, Francisco Antonio García Carrasco, corrígeme si me equivoco. Un gobernador que, bueno, la historia dice que era una persona falto de tacto, que no tenía muchas habilidades para, no tenía ganas de asumir un gobierno, pero igual asume, ¿cierto? Presionado posiblemente por parte de la aristocracia, que penquista, si no me equivoco. No sé Sí, si estoy un poco divagando. esa, Es muy bueno aclarar un poco esos conceptos. No sé si nos podría aclarar el panorama en la Capitanía de Chile para entender lo que sucede después, porque hay que siempre hacer un contexto, hay que hacer hay que tratar de precisar bueno, algunas cosas. es una historia entretenidísima. Alfredo Jocelyn Holt lo narra mejor que yo, por si acaso, en su libro La Independencia de Chile, recomendadísimo. Aunque Alfredo se manda ahí a algunas opiniones un tanto anacrónicas, pero es interesante. Mira, a ver, a principios de 1808 muere el gobernador Luis Muñoz de Guzmán, que era un gobernador muy querido, era un militar ya de 60 y tantos años. eh, Era un personaje muy querido en Chile. Y cuando digo Chile, me estoy refiriendo a los dos Chiles que existían en esa época, ¿no? El Chile al norte del Maule, que es lo que los penquistas llamaban Chile, y el Chile al sur del Maule, que sería Penco, ¿no es cierto? Donde estoy yo ahora. Eh, claro, está esa famosa carta. ¿He visto esa carta de O'Higgins cuando dice mañana parto para Chile? Que Sí. es bien Bueno, glorioso, es bien notable. para nuestros amigos, paréntesis, estimado Cristóbal, para nuestros amigos, bueno, yo estoy en Concepción, ahora tú estás en Santiago, me Sí, imagino. Acá Concepción era proclive a la causa de la corona española. De hecho, digamos por gran parte, no sé, y Cartes, más encima. Armando Cartes no estaría de acuerdo contigo, pero bueno. Y más encima fuimos escenario de de grandes combates acá en el periodo de la independencia. Pues, sí, el 70% aproximadamente de los enfrentamientos militares de las campañas de independencia se produjo acá en la zona, Concepción, Talcahuano, sur de Talca, porque aquí está el río Y Biobío, que era como la frontera. eso le costó carísimo a Concepción. De hecho, piensa tú que eso lo llevó a una hambruna. Piensa tú, Sí, Chile puede ser muy pobre, Chile puede haber sido una colonia de cuarto orden en el Imperio Español, pero nosotros nunca tuvimos hambre, ¿me entiendes? Nunca tuvimos gente muriéndose en las calles. Hay unas cartas desgarradoras de Freire cuando era intendente de Concepción. Pucha, no tengo el computador acá para leértela, pero decía que la sí, gente se moría en las calles. Esto es sí. una carta de Fernando Higgins, y, y que no había que comer. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, que la guerra se peleó en los campos de Concepción. Y por eso Concepción terminó tan maltrecha y lamentablemente O'Higgins no tuvo mucho tacto también con su tierra natal, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, en fin. Volvamos Ya, pero a volviendo Francisco al Antonio García Carrasco. Carrasco, muere. Y aquí se da una lucha de poderes, efectivamente, entre Concepción y Santiago. Porque aquí en Santiago hubo gente que quiso ganar el quien vive, ¿no? Y la Real Audiencia, en connivencia con el Cabildo, nombran como gobernador de Chile, gobernador interino, al el oidor decano de la Real Audiencia, el oidor más viejo, que es un señor de apellido Rodríguez Ballesteros. ¿Ya? ¿Estaba así en la ley? No, pero esto es Chile y Santiago siempre ha pensado que es Chile, entonces al final nadie le iba a decir que no. Pero, en Concepción esta cuestión no fue bien recibido. Habían dos candidatos que querían ser gobernadores, uno era Luis de Álava, que era el intendente de Concepción, y el otro era Francisco Antonio García Carrasco, que si no me falla la memoria era coronel de zapadores, brigadier de zapadores, era ingeniero. Y la cuestión es que García Carrasco puede que no haya tenido mucho tacto, eso es cierto, pero yo creo que era un hombre ambicioso y además también inteligente, porque él logra algo que en la audiencia no se imaginaban, en el Cabildo de Santiago tampoco, y le ganó el quien vive Álava también, porque llaman una junta de guerra de todos los comandantes de la frontera y se juntan, redactan un documento en un tono generoso, en un tono muy circunspecto, muy educado, pero cuando tú lees entre líneas es una amenaza, porque hay una parte donde dice, y no queremos que el reino caiga en el desorden,
y que haya derramamiento de sangre. En el fondo me está diciendo, o me nombra a mí o le mando el ejército de Concepción al norte, y esto no le va a gustar. Por eso Alfredo Jocelyn Holt, yo no estoy muy de acuerdo con él en esto, dice que este es el primer golpe de Estado en la historia de Chile. ¿Ya? Entonces, porque efectivamente los militares se toman el poder. Francisco García Carrasco asume como gobernador de Chile a regañadientes de la audiencia y del cabildo, porque Rodríguez Ballesteros, ante la amenaza de Concepción, decide renunciar. Y aquí se va a dar un fenómeno bien curioso. Esta connivencia entre el cabildo y la Real Audiencia va a ser la última vez que los vamos a ver trabajando juntos. ¿Por qué? Porque la audiencia se va a convertir en el reducto principal de los monarquistas, mientras que el cabildo era el reducto principal de los moderados, de los Claro, reformistas. No eran independentistas, pero eran reformistas. Entonces, eh, y lo más notable es cómo reciben a García Carrasco cuando llega a Santiago. No hay desfiles, no hay sí. paradas, Mm. no hay tedeo, Disculpa, pues, no hay nada. un paréntesis, Cristóbal. Recordar que la audiencia en principio estuvo acá en Concepción, en lo que actualmente es Penco, y producto de la guerra de Arauco se tuvo que trasladar a Santiago, edificio donde ahora está el Museo Histórico Nacional, para que nuestros amigos ya se hagan una idea de dónde estamos. No, y de hecho estaba en Penco porque en el fondo el presidente de la Real Audiencia era el gobernador de Chile, así que tenía que estar Claro, ahí, porque el gobernador está en el sur combatiendo. Bueno, eh, durante todo el periodo que gobierna García Carrasco, estoy pensando desde 1808 hasta 1810, va a haber una tensión así terrible. Te explico, el aire se cortaba con tijera oh, entre el cabildo, la audiencia y el gobernador. Y además García Carrasco no ayudaba, po. Tú bien lo dijiste, ¿no? Un hombre poco tacto, muy hosco. Le gustaba pasar por encima de las instituciones porque en el fondo se sentía poderoso y empoderado producto del apoyo militar. Hasta que finalmente eso falló. Y le hacen una revuelta en el fondo. En el 13 de julio de 1810, nuestro querido amigo García Carrasco es arrestado en el Palacio de Gobierno, sometido a un juicio sumarísimo y enviado al Perú. Así que no le fue tan bien a García Carrasco en ese sentido. Pero ahí tú te disculpa, das cuenta, sí, perdón, no, disculpa, no, es que me gusta precisar los lugares para nuestros amigos que están en Santiago, inclusive, porque siempre digo que yo creo que muchos amigos en Santiago no conocen mucho su patrimonio histórico. Cuando hablamos de edificio de gobierno, Palacio de Gobierno, nos referimos al edificio que está a un costado del Palacio de la Audiencia. Ahí está la sede de los gobernadores, o sea, ¿cierto? no, esa era la casa del gobernador. La casa. García Bueno. Carrasco está en su oficina, en la Real Audiencia, que ahí estaba la oficina del gobernador. Ah, ya, pero, pero entre comillas, la casa estaba a un costado de Sí, donde ahora está el Museo Histórico Nacional, que no es el edificio de Correos, era un edificio anterior. claro, no, porque el edificio de Correos, a ver, el edificio de Correos es ha tenido varias iteraciones. Sí. Era un edificio originalmente así como en estilo greco-romano, el Ujú, primer edificio de Correos, y después se convirtió en esta torta de novia Belle Époque que ujú. vemos hoy día. Pero antes de eso era un edificio similar, digo similar porque no era igual, similar en estilo arquitectónico al Palacio de la Real Audiencia, que es de Toesca. Y el edificio chico, y todavía tú puedes encontrar fotos, ¿eh? Hay fotos de 1860, 1870, donde todavía está el edificio en su porte original, eh, pero era un edificio bien discreto, ¿eh? O sea, pobre en comparación Sí, a otras residencias gubernamentales, etcétera, de la época. Pero no, García Carrasco estaba en su oficina de la Real Audiencia, pues ahí tenía su despacho el gobernador. Y nada, pues hay una revuelta en la ciudad, entran los militares y lo toman prisionero en su despacho, y eso es la cuestión más notable. Y el cabildo, en conjunto con la Real Audiencia, hizo sumario y lo encuentran culpable, lo destituyen y lo mandan al Perú. Eh, García Carrasco, esto fue una indignidad enorme y de hecho, lamentablemente para él, el gobierno del Virreinato del Perú le echó la culpa de todo lo que había pasado en Chile. Con algún grado de culpa, creo yo, pero yo tiendo a pensar que hay ¿cómo decirlo? Hay otras circunstancias que eran inevitables para García Carrasco. Y además también el elemento principal es que nosotros nos enteramos
ya a finales de 1808, que, claro, Fernando se había convertido en rey y a las pocas semanas, por el retraso en las noticias, ¿no es cierto?, nos enteramos que Fernando estaba preso de Napoleón. A ver, Disculpa, Cristóbal, una sí, pregunta. Yo sé que muchos amigos se están preguntando. Una pregunta que tú dijiste, el tema de las comunicaciones. ¿Cuánto demoraba una carta en llegar en este caso, la metrópoli hasta América, tomando en en, cuenta... en el mejor de los casos, a ver, se podía ir en barco desde Madrid, recalando en los puertos del Atlántico hasta llegar al estrecho de Magallanes, cruzar y de ahí hacia arriba. Eso son fácil 6 meses. Eh, en la otra ruta era desde Madrid hasta Panamá, ¿no es cierto? O sea, por todo vuelo, en fin. Y de ahí bajando en barco hasta Santiago. Y estos son otros 6 meses más. Así que imagínate, y eso esperando que el barco no naufragara, que Mm. no fuera víctima de piratería, o que la carta no se perdiera, que podía ocurrir. Eh, por eso es tan notable, perdón que me salga de esto, pero la expulsión de los jesuitas, que se logra en el 2 de abril de 1767, al mismo tiempo en todas las partes del Reino de España y sus dominios. A la semana los jesuitas ya estaban expulsos de todo el imperio español. Entonces, y eso se logró mandando las cartas en unos tubos de plomo con un año y medio de antelación. Esto ya estaba programado. Lo notable es cómo guardaron el secreto los españoles. Probablemente esto lo sabía solamente el rey y su ministro más cercano. Pero bueno, así que imagínate, 6 meses de viaje, una carta. Es que te preguntaba porque puede pasar de todo en esos seis Y meses claro, sin que el destinatario sepa lo que está pasando. O sea, en este caso, imagínate que nosotros nos enteramos que Fernando se había convertido en rey en mayo, cuando esto ocurrió en marzo. Y en mayo, Fernando ya estaba prisionero de Napoleón. Y nos terminamos enterando casi a finales de 1808, agosto. No, a final, el segundo tercio del año. En agosto de 1808 que Fernando estaba prisionero. O sea, la cuestión es que no alcanzaron a pasar 3 meses cuando nosotros ya estábamos impresionados de, oh, mira, tenemos un nuevo rey, se acuñaron las medallas. Nosotros que hacía Casa de Moneda para celebrar el ascenso de un nuevo monarca, y 3 meses después Francia había invadido España, ya no había rey, y bueno, el resto ya lo vamos a conversar más adelante. bien, esos son como ciertos antecedentes, lo que le pasó a García Carrasco. ¿Qué pasa después? Que hay un vacío de poder en la capitanía. ¿Quién asume el mando interino de la capitanía de Chile, Nunca estimado Cristóbal? poder, porque aquí no se da puntada sin hilo, mi querido Francisco, y el mismo día que García Carrasco, al día siguiente, perdón, el 14 de julio de 1810, Uy, la fecha, ¿eh? sí, pues, bueno, para que veas cómo hay ciertas fechas interesantes que se repiten. El 14 de julio de 1810 se reúne el Cabildo junto con la Real Audiencia y nombran a Mateo Vittorio Zambrano como gobernador, un criollo, Don Mateo, el conde de la conquista, ¿no es cierto? Mateo Vittorio Zambrano, para darle un pequeño perfil, por era supuesto. un connotado comerciante nacional que ya un hombre de 80 y tantos años, para 1810, 81 creo, y como muchos aristócratas en Chile, había logrado hacer una gran fortuna y fue así haciendo el checklist de lo que necesitaba para completarse como un gran español. Tenía fortuna, check. Luego constituyó un mayorazgo, check. Y finalmente se compró un título de nobleza que era el conde de la conquista y vizconde de la descubierta, que es el vizcondado previo. Eh, Se construyó una casa, que es el famoso Museo de Santiago, que todavía no lo abren, que es la Casa Colorada, que La está a un Casa costado. Colorada. Disculpa, ¿puedo hacerte un comentario sobre eso? Porque qué bueno que tocaste el tema de la Casa Colorada. Y eso va a tener relación con lo que voy a conversar después. Mucha gente piensa, o sea, los pocos que saben del tema del 18 de septiembre, o que pocos saben, piensan que esta junta de gobierno del 18 de septiembre se efectuó ahí. Y no es así, No. porque esa fue la residencia, la casa de Don Mateo, que quedaba muy cerca donde fue el suceso que vamos a conversar más adelante. Y, te lo comento porque hay mucha equivocación sobre eso. En mis redes sociales yo siempre he puesto la Casa Colorada. Acá en la Universidad de Concepción, de hecho, en la Pinacoteca hay un óleo de Chantón de Treville, de ¿Ya? la Casa Colorada,
Y como anécdota, y te lo cuento entre nosotros y que nadie lo sepa, que no salga esta conversación, Dale. eh, yo recuerdo que en la pinacoteca tenían puesta la información que en ese lugar se efectuó el cabildo abierto. No, no. Entonces yo en secreto le dije a la curadora, cambia la información porque está equivocado. Mm, Y claro, efectivamente, y eso no es culpa de ellos en cierta forma, sino que ha existido esta concepción equívoca de que en mm. ese lugar se efectuó el cabildo abierto. Y debe ser quizás porque, claro, la Casa Colorada es lo poco y nada que debe quedar del Santiago colonial, Sí, corrígeme si me equivoco, y lo más visto, lo más colorido, y que mucha gente dirá, bueno, aquí fue el cabildo abierto porque estaba la Casa de Don Mateo, no, ¿cierto? Es lo no, que y uno puede pensar. de hecho, mira, yo te diría que está la Casa Colorada, quizá la Casa de Velasco, que es donde está antiguamente el Tribunal Constitucional, y paramos a contar, no, no hay mucho más. Ahora, claro, es verdad, y perdón, voy a adelantarme un poco, pero claro, la reunión de la Junta se hizo en el Tribunal del Consulado, que ya no existe, que es donde está, yo te vi una publicación la otra vez, Sí, que es ¿cómo se Palacio de llama? Tribunales. Tribunales. Yo tengo un particular aversión a ese edificio, nunca lo he encontrado arquitectónicamente muy bonito, eh, y además me da pena que se haya destruido Sí, el edificio original, que ahí pasaron varias cosas, porque sí. fue, Cristóbal, disculpa, pero eso lo podemos conversar más adelante para no quebrar para que nuestros amigos no queden con la dame un segundo, incógnita. se está Sí, por oscureciendo acá, favor. vengo al tiro. Sí, por favor, por mientras tanto, agradecemos a nuestros amigas y amigos que se están sumando a esta entretenida conversación. Estamos teniendo con el historiador profesor Cristóbal García Huidobro. Estamos conversando sobre los sucesos del 18 de septiembre de 1810, la primera Junta de Gobierno y las fiestas patrias. Sigamos, Cristóbal. Bueno, al final don Mateo se convirtió en gobernador muy recalcitrante, ¿ah? Él no quería, no quería, y lo pasó muy mal, lo pasó pésimo, de hecho. Eh, yo esto lo he visto en varias fuentes, quizá la más notable es un libro que se escribe a principios, no, la primera mitad del siglo XIX, que es de estas memorias históricas, ¿no? Y hay uno que se llama la historia del primer gobierno nacional. No me puedo acordar de quién era Tocornal, no, no es Tocornal. Bueno, no importa, la historia del primer gobierno nacional es un libro muy, muy antiguo. Y fíjate tú que ahí te cuentan la trastienda de don Mateo todos los días. Todos iban delegaciones del Cabildo, iban delegaciones de la Real Audiencia, y cada una con su agenda. Los del Cabildo a pedirle, don Mateo, tenemos que hacer lo mismo que se ha hecho en España, usted tiene que convocar un Cabildo abierto. Y don Mateo no quería. ¿Ya? Llegaban los de la Real Audiencia. ¿Ya? Y le pedían, no, don Mateo, usted no tiene que ceder, usted tiene que mantenerse como gobernador hasta que nos llegue desde España el santo y seña va a tener un nuevo gobernador o nos designen a alguien, etc. Incluso podría ser usted. Y durante todo el periodo, los 3 meses, ¿no es cierto?, que median, no, 2 meses entre en julio y septiembre, este pobre caballero, 80 y tantos años, tenía que recibir esta gente porque además, fíjate, porque era una tradición que en las grandes casas de Santiago siempre se hacía una tertulia. ¿Ya? Entonces, y más encima las tertulias eran abiertas, cualquiera podía entrar. O sea, tú llegabas, hola, mi nombre es Francisco de Almendrel, soy nuevo acá, ¿puedo entrar? Sí, no, adelante, don Francisco. Y te presentaban a la gente, etcétera. Era una cuestión bien notable, porque las tertulias eran una forma de socialización. ¿Ya? Indudablemente siempre tenía que haber alguien que te conocía adentro, que te servía como presentador. Eh, Sí, pero bueno, y el pobre don Mateo tenía que enfrentarse a esto todos los días, de lunes a viernes. Los sábados y domingo no. Y que tenía su tertulia. Y la cuestión es que llegó un momento en el cual este caballero se quiebra ya. Se quiebra, es bien notable. Y le pide consejo a su confesor. Y le dice, mire, ¿sabe qué? Usted tiene que ver cómo Dios le ilumina a don Mateo, porque en realidad aquí no puedo mucho, yo no soy sacerdote, no soy político. Y tú te das cuenta de las cavilaciones de Mateo Vittorio Zambrano, porque cuando recién toma la decisión de convocar al Cabildo Abierto, es decir, cede a las pretensiones del Cabildo, hay varias copias, varios borradores de la invitación. Y hay algunas que tienen un cariz muy político y hay otras que tienen un cariz más neutral. Finalmente, la que terminó enviándose
es la clásica donde se te dice que el señor gobernador del reino lo convoca a usted, etcétera, y la frase que se utiliza es algo así como para tomar los mejores recaudos para la seguridad del reino, una cosa así. Disculpa, esa es la esquela de indicación que se envió el día 13 de septiembre, Exactamente. si no me equivoco. Esa se imprimió donde estaba la Universidad de San Felipe, la Real Claro, Universidad de San Felipe, y donde está ahora el Teatro Municipal, entiendo. sí. Bien. Bueno, y era una imprenta chiquitita que servía para hacer esquelas nomás. Y la cuestión es que se distribuye ¿cómo se llama? La invitación. Y claro, un cabildo abierto, ¿qué significa que un cabildo sea abierto? Es el contrario a un cabildo cerrado. El cabildo cerrado es el cabildo, el consejo de regidores, gobernando la ciudad, en el fondo, en sesión normal. Pero habían sesiones especiales donde se convocaba al vecindario. Yo cuando era chico, eh, tenía, no sé, 8 años cuando vi este tema de la independencia, la primera vez que lo vi, y decía que se había invitado a todo el vecindario de Santiago, y decía, uy, 40.000 personas fueron a esta cuestión. Nah. Y no, ya de más grande eran los mayorales del reino, eran 500 invitaciones. Creo que Eugenio Pereira, no, no es Eugenio Pereira, Raúl Silva Castro tiene un libro sobre el tema, de los asistentes al Cabildo Abierto. Y creo que él logró contar algo así como 512, es el número total. No sé cómo lo habrá hecho, pero bueno, yo confío en Silva Castro, nunca me ha mentido, así que no dejaré de confiar en él. Y la cuestión es que van a esta reunión estas personas, porque claro, el Cabildo Abierto se convida al vecindario, pero no es cualquier vecindario, es el vecindario más, digámoslo, elevado, si tú quieres. Bueno, en el fondo la gente Selecto. más poder. Pero ahí habían aristócratas, habían burgueses, había comerciantes, había de todo, ¿me entiendes? Eh, pero sí, es la capa dirigente. Y fue dura la sesión, fue durísima. Uno tiende a pensar que todo el mundo, o al menos cuando yo estudié esta cuestión cuando era niño, y esa cuestión donde había casi una unidad de propósito y la gente gritaba, junta Sí, queremos, junta que queremos. en realidad parece que no fue tan así, porque cuando tú ves los documentos particulares de las personas que estuvieron ahí, cuando ves los relatos de las personas que estuvieron ahí, parece que la situación no fue tan calma. Se les convocó temprano en la mañana de ese 18 de septiembre de 1810 al Tribunal del Consulado, que es un tribunal de comercio, en el fondo, tribunal de comerciantes, que es una de las últimas grandes construcciones que hacen los Borbones en Santiago, junto con lo que después sería el Palacio de la Moneda. ¿Ya? El Tribunal del Consulado creo que es de 1796 o 97 y lo construye un discípulo de Joaquín Toesca, que es de apellido Goicolea. ¿Ya? Eh, ahí se, porque era un lugar lo suficientemente grande para que cupiesen 500 y tantas Sí. personas. ¿Ya? Y efectivamente, como tú decías, ahí está el Palacio de Tribunales, La segunda ahora, fase, claro, la claro. segunda fase del palacio. ¿Puedo comentar un poquito esto que es un tema que a mí me apasiona y yo sé que a ti igual? Dale, Bueno, dale. nuestros amigos, bueno, como comentaba Cristóbal, en ese lugar se efectuó el cabildo. Ese lugar era el Palacio Tribunal del Consulado, que es un lugar con mucha historia, porque aparte del cabildo del 18 de septiembre, en ese mismo lugar José Miguel Carrera promulgó 2 años después el Reglamento Constitucional de 1812. En ese mismo lugar, Bernardo Higgins aplicó su cargo de director supremo en enero, 28 de enero de 1823. En ese mismo lugar, corrígeme si me equivoco, Manuel Blanco Canadá juró como el primer presidente de la República en 1826. En ese mismo lugar funcionó la Biblioteca Nacional. Y Bueno, no sé si tiene algún otro dato que la hay Cámara que... ¿Mm? también funcionó ahí la Cámara de Diputados durante un tiempo. Y era un edificio muy bonito, que además combinaba mucho con el estilo de una especie como de barrio cívico. Estaba las Reales Cajas, que hoy día es el Museo de Arte Precolombino, Sí, la tesorería en el fondo del reino. Estaba también este edificio de Goicolea, ¿no? Que era el Real Tribunal del Consulado. Al frente estaba la iglesia de la Compañía. Entonces, debe haber sido un conjunto arquitectónico bastante, bastante notable. Pero tú sabes, pues Francisco, el amor de los chilenos por su patrimonio arquitectónico no es mucho, entonces, sí, eso quería preguntarte. Bueno, haciendo una historia muy breve, lamentablemente, bueno, a principios del siglo XX se inicia la construcción del Palacio de Tribunales, que era necesario en todo caso, porque Santiago estaba creciendo y no había pero, espacio pero para ello. ¿sabes qué, Francisco? Yo siempre me he preguntado por qué no lo construyeron en otro lado. Sí, ¿Por qué ahí?
Es que, mira, yo varias veces, bueno, ahora este año no he ido a Santiago por magíster y otras cosas. Antes yo iba con cierta frecuencia, se te pasaba por ahí. Y de hecho, para quien me sigue en las redes sociales, tú quizás me habrás visto, yo hice unas cápsulas el año pasado. De acuerdo. Y yo me acuerdo que, bueno, en ese momento estaba en pandemia todavía, estaba en alerta sanitaria, entonces tenía que pedir permiso para ir al palacio. Se pedí permiso y ya me dijeron que sí. Me tomé una mañana haciendo unas cápsulas que me pueden seguir en mis cuentas de redes sociales. Y tú también, por supuesto, eres bienvenida a comentar. Em, y resulta que ya hice las cápsulas y yo estuve en el lugar donde estaba el palacio, el salón. Quiero decir, hice unos cálculos, estaba examinando dónde pudo estar el salón ese, y es donde da acceso a la oficina de los ministros de la Corte Suprema, hacia el segundo Sí, nivel. sí, Hay sí, un hall, ¿cierto? Y ahí posiblemente, según mis cálculos, estaba ese salón, ¿ya? Y hay una placa incluso en el palacio con una y la- reja, lo único que queda de ese lugar. Entonces yo me acuerdo que hablaba con personal del palacio y le decía, miren, ustedes todos los días están caminando en un sector de alto contenido histórico, simbólico en todo sentido. Y disculpa la licencia que me voy a dar contigo y con otros amigos que nos están viendo. Yo le dije otra cosa. Miren, ¿cuándo será el día en que algún 18 de septiembre incluyan en el programa de celebraciones algún acto que se haga en ese lugar? Imagínate, por ejemplo, que en Estados Unidos pase esto, por ejemplo. Digo, pero si aquí comenzó, en términos futbolísticos, aquí fue un tapiz inicial de todo este proceso. ¿Qué hay ahí? Una placa, que creo que la instalaron en la década del 50, 1950, parece. sí, Una reja y nada más. nada más. Nada se hace acá. Ah, Yo decía, una ceremonia que se haga a las 9 de la mañana porque a esa hora comenzó el cabildo? ujú. Una ceremonia que esté, no te digo una gran cosa, pero algo sencillo, porque imagínate, se perdió ese edificio, se tuvo que demoler para construir esta segunda fase del palacio. Y no se hace nada ahí. No sé qué opinión tendrás tú, pero me parece insólito y probablemente ya este año no se hizo tampoco. No. ¿Qué te parece esto? Te lo pregunto así con mucha responsabilidad y bueno, obviamente es Es triste. Mira, fíjate tú cuando yo estudiaba Derecho, cuando estaba haciendo, por ejemplo, mi práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, donde, para los que conocemos el Palacio un poco más, tú entras, después a mano izquierda, y después donde está la oficina de distribución de causa a mano derecha, y después viene un hall donde están unos computadores del año de la pera, que, bueno, en mi época eran del año de la pera, ya imagínate, ya deben haber cambiado, y ahí tú podías consultar las causas. Y había una escalera larga, larga, larga. Y al final había una reja, y un sí. día yo sabía que había estado el Tribunal de Consulado, fui a ver la reja y me encontré con lo mismo que tú. Y mi sensación fue, chuta, qué pena que esto esté así, porque finalmente de esto quedó una reja, nada más. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el Monasterio de las Claras cuando se construye la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional, que era el Museo Histórico Nacional antes. O lo que pasa, por ejemplo, imagínate en Buenos Aires. En Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires era mucho más grande de lo que es hoy día, pero por lo menos lo conservan como un edificio histórico, Claro. ¿entendés? Y en ese sentido ha habido mucho más cuidado en mantener esos edificios. Eh, y lo que tú contabas de Estados Unidos, Independence Hall, que en el fondo es donde se reunió el Segundo Congreso Continental en 1776, donde se declara la independencia, hoy día es un edificio sacrosanto. Al frente, al frente de ese edificio en Filadelfia está la Campana de la Libertad, esa campana que tiene la grieta, ¿no es cierto?, ese quiebre grande. Independence Hall es un museo hoy día, está ¿cómo se llama?, conmemorado en el billete de $100 por la parte de atrás de está el Independence Hall. Y no solo eso, sino que hay una serie de otros edificios históricos en los Estados Unidos que se cuidan. A mí me da pena, yo concuerdo contigo, Francisco, que lamentablemente hay poco cuidado, ¿no?, en esto y poca conciencia histórica. Pero ya, mira, ni tú ni yo lo vamos a arreglar. Así que, pero quizá con un poquito de penetración educacional a través de mecanismos como este o de las universidades, de los colegios, quizás algo se pueda lograr. Bueno, nosotros estamos haciendo algo ahora, un granito de arena para que no se olvide este hito, este lugar. ¿Te parece Bueno, que entremos lleno así, al démosle, cabildo en no, sí? yo te quería contar el riff-raff, pues, tú sabes que la reunión fue violenta, porque al principio partió súper bien, llegó Mateo Vittorio Zambrano, eh, explicó el por qué se estaba haciendo esto y él renuncia como gobernador de Chile. Pone en la mesa, donde estaba la testera,
entrega las insignias del mando, y yo creo que don Mateo dijo, bueno, me salvé, no más. Ahí es cuando José Miguel Infante, como buen abogado que era procurador del Cabildo, eso significa que era el abogado del Cabildo, hace un sesudo discurso que para encontrarlo entero hay que bucear un poco en algunos libros antiguos, pero se encuentra, y ahí es donde la tesis que sostiene Infante es que, claro, ha habido retroversión de la soberanía, se agarra a las partidas que a su vez beben de las tesis de San Isidoro de Sevilla. San Isidoro, por si acaso, es un visigodo, es un germano que es españolizado que escribe en el siglo VII, por si acaso, en el año 600. Entonces, bien notable cómo tú puedes hacer la genealogía ideológica aquí. Y dice, falta el rey, el poder se ha retrotraído, y aquí está lo notable. Y al igual que en la península, es decir, en la península había ocurrido lo mismo que acá, y aquí tú te das cuenta de esta cultura transatlántica que existía, donde en el fondo acá habían universidades que enseñaban lo mismo que se enseñaba en España. Y si los Borbones no les gustaba, bueno, allá ellos, porque se había enseñado esto durante 200 y tantos años. ¿Ya? Y estaba la cultura jurídica, política de nuestras capas más altas, ¿no es cierto? Y ahí, fíjate tú que se abre el debate. Y ahí empieza la violencia, porque se agarraron a combo. Hubo una gresca más o menos importante, habían algunas voces no me puedo acordar ahora de los apellidos, pero de las personas que decían que esta reunión era ilegítima, que don Mateo tenía que seguir siendo gobernador, que teníamos que esperar noticias del rey, etcétera. Y fueron acallados por la mayoría, en el fondo. Fueron acallados por la mayoría que quería reforma. Y finalmente ahí empieza el Junta Queremos. Porque nuevamente, cuando uno lee la historiografía nacional, pareciera que el proceso fue muy aséptico. Todo el mundo estaba de acuerdo, todo esto fue sin ningún bemol, y pasamos de la renuncia de Mateo Gregorio Zambrano a la lectura del informe de Infante, y de ahí al Junta Queremos y nombrar los miembros de la Junta. Pero tuvo estas turbulencias, eh, tuvo estos problemas, ¿no? Porque en el fondo, en Chile, eh, no estábamos seguros de qué queríamos o para dónde queríamos avanzar. Pero finalmente pareciera que el grupo moderado, ¿no? Que en el fondo era un grupo que quería reformas, pero no quería romper con la corona. Quería fundamentalmente reformas de tipo económico, algunas reformas políticas también, pero mantener su unión con el Imperio Español, seguir gozando de la protección de la Armada Española y del Ejército Español, porque en el fondo esas personas no se consideraban chilenos, no existía el término Claro, ni siquiera, sino que eran españoles americanos. Entonces, y cuando tenían que identificarse, se identificaban con la patria chica, lo que nosotros consideramos hoy día la patria chica. ¿Ya? La patria grande es España, es el imperio. La patria chica es Concepción, es La Serena, es Santiago, es San claro. Fernando, Curicó, es Talca, ¿me entiendes? Es mi ciudad, donde yo soy vecino y tengo esa característica particular, yo soy vecino. Y eso significa que yo pertenezco a un gobierno particular que es el Cabildo. No, no que yo sea parte del Cabildo, sino que, o podría serlo, sino que pertenezco a esta unidad política que viene de la época medieval en España. Entonces, no fue una cuestión tan sencilla. Pero después se nombra la Junta, ¿no es cierto? Y don Mateo lamentablemente tuvo que sufrir porque lo eligieron a él de presidente, sin quererlo él. Como vicepresidente eligieron al obispo de Santiago, Monseñor Martínez Aldunate, que Monseñor Aldunate está en una situación mental terrible, porque aparentemente estaba muy enfermo, probablemente tendría alguna enfermedad neurodegenerativa, por lo que se cuenta. Tú lo lees y parece que decían que estaba ido, que estaba demente. Bueno, probablemente tenía algún grado de demencia senil o alguna otra enfermedad similar. Y después empieza a ver los vocales. Ahí está el poder. Ahí está Martínez de Rosa. Martínez de Rosa es independentista, ¿ya? Pero es un independentista tardío, porque Martínez de Rosa era un monarquista que se había venido a Santiago con García Carrasco, ¿ya? Y que estuvo en oscuros negocios con García Carrasco, entiéndase el tema del Sí, Scorpio, ¿ya? el escándalo del Y Scorpion. además él recibió el castigo que debía haber recibido García Carrasco, porque él se inmola por su jefe.
Él asume toda la responsabilidad. Y evidentemente García Carrasco lo recompensó bastante bien. Pero para 1810 te diría yo que Martínez de Rosa, que yo concuerdo con Armando Cartes, por ejemplo, Armando de repente como que tiende a exagerar un poco algunas cosas, pero a mí me gusta Martínez de Rosa, ¿en qué sentido? Que no es militar, no es militar, es un civil, que puede haber tenido cargos militares, que es la típica cuestión de la, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo que se dice esto? De cargos de milicia, Es que ¿ya? mira, Esa es la tesis doctoral de Armando, po, sí, ¿eh? pero De mira, la, si quieres saber más de un una hora gobierno de Armando Cartes. ese libro tiene un hermano chico, pero mayor, que es Concepción contra Chile, y después Sí, está este que es bien entretenido, Gobierno de los Pueblos, se llama. Claro, como de, tú dices, aparte. de la Un Católica saludo al Popular. profesor Armando Cartes, disculpa, un saludo a Armando Cartes, y por ahí nos vemos. Bueno, Armando ha tratado de relevar la figura de Martínez de Rosa y me parece bien porque es un caudillo civil. Nosotros estamos acostumbrados a la gente con mucho medalla, mucho uniforme, Sí, mucho oropel, pero yo quiero rescatar el gobierno civil, o sea, perdón, ¿cómo se llama? A los protagonistas civiles. Bueno, pero también tú tienes a Rosales, por ejemplo. Rosales es un independentista, igual que Martínez de Rosa, pero también tienes a Javier Reina, que es monarquista, o realista, yo prefiero decir monarquista. Y así empiezas a ver a Márquez de la Plata. Márquez de la Plata era moderado. Entonces empiezas a ver, y al final, si tú haces raya para la suma, ¿cómo estaba compuesta la Junta? La Junta estaba compuesta fundamentalmente por moderados, donde los monarquistas eran minoría, al igual que los independentistas. Y fíjate tú que esa proporción se va a mantener también en la elección del primer Congreso Nacional. Más del 51% de los diputados de esa elección eran moderados. Un cuarto, un 25% eran monarquistas. Entonces ahí tenía un 76%. Y el resto, ese 24%, son independentistas, que eran una minoría en Chile. ¿Me entiendes? Al igual que los monarquistas. Por eso el grupo moderado es el más poderoso. Y lo que hacen es controlar el Cabildo de Santiago, controlan ahora el gobierno de la República, bueno, perdón, de la República, perdón, del reino. Me pasé varios pueblos, pero eso tampoco fue algo sencillo, tampoco fue fácil, porque la Junta de Gobierno, después de haber jurado lealtad a Fernando VII, mantener estos territorios para su corona y ¿cómo se llama? Y su posteridad, le fue a preguntar a los pueblos de Chile qué opinaban. Eh, yo habría esperado, me habría gustado que Armando hubiera escrito sobre esto. ¿Ya? Yo sé que cuando uno escribe las tesis doctorales no tiene tiempo algunas veces, pero para quienes nos escuchan, para que tengan una idea, ¿ustedes creen que Santiago se manda solo acá? No. Y durante buena parte del siglo XIX, no, estoy pensando 1810, 1820, hasta 1830, Santiago tenía que preguntarle a las provincias, tenía que ponerse de acuerdo con las provincias cómo obrar. Y acá se mandan distintos emisarios a distintos pueblos y ciudades de la capital. En general, claro, o sea, perdón, del país. Y en general, ¿qué es lo que vamos a tener? Como la mayor parte de la población era moderada, no esto corrió como agüita, pero por ejemplo en Concepción se hizo un cabildo abierto y se discutió esta cuestión. Pero se terminó por aprobar lo que había hecho la Junta en 1810. Y donde estuvo muy duro fue en La Serena. De ahí venía Javier Reina, que era monarquista, y La Serena era más monarquista que Concepción en esta época. Yo concuerdo con Armando, que como ha estudiado harto el tema, que claro, en Concepción tú tenías... Armando dice que había un grupo revolucionario dominante. Yo tiendo a pensar que estaban más equilibrados entre monarquistas e independentistas. ¿Ya? Porque si no, no habría sido tan fácil que Concepción se pasara al bando del rey 2 años después, 3 años después. Pero en La Serena el asunto estuvo duro y de hecho las negociaciones fueron brutales al punto de que La Serena estuvo a punto de votar en contra de lo que pasó en Santiago. Pero finalmente, para beneficio de la Junta, fue aprobado su elección y la Junta se dedicó a gobernar. ¿Ya? Ahora, lo más notable, y esto tú lo notas del acta de juramento la Junta siempre se entendió como provisional. ¿Ya? claro, eso es muy importante lo que estás diciendo, provisional, primera junta, viendo, pero era carácter provisional, Y, esto.
pero provisional no en el sentido que estuviera esperando al rey, ¿ah? Sino que era provisional desde otra perspectiva, porque aquí uno lee entre líneas y ahí tú te das cuenta de cuál es el plan de los moderados, ¿ya? En el fondo es crear una asamblea gubernativa, un congreso nacional. Y de hecho la Junta se denomina a sí misma congreso, habla este congreso, pero en el sentido más lato de la palabra, es decir, una reunión. Eso es congreso, ¿ya? Pero uno de los primeros deberes que se arroga la Junta es tener que convocar elecciones para una futura reunión superior de representantes de todos los pueblos del reino. Y aquí hay un término que yo quiero recalcar. Perdón que de la lata con esto, pero me Por apasiona. favor, Eh, por favor, estimado Cristóbal. no he hablado del pueblo, he hablado de los pueblos. Y aquí me tomo de la tesis de Armando, me tomo de mis propias investigaciones también, por si acaso, para que lean al historiador precarizado en las universidades. Su servidor tiene un artículo escrito sobre las asambleas provinciales en la década de 1820, que lo tengo publicado en Disculpe, el Reino Cristóbal, ¿dónde Unido. podemos encontrar ese artículo para nuestros Es amigos un que quieran capítulo leer el trabajo? de la Universidad Pompeu Fabra. Mira, pon mi nombre, Cristóbal García Huidobro, and asambleas provinciales en Google, y te aparece al tiro el artículo. Es un artículo súper académico, medio árido, pero mi tesis es la siguiente, que en el fondo viene de esto que estamos conversando ahora. La soberanía es popular, pero no se entiende como el pueblo a la francesa o a la inglesa o a la norteamericana del siglo XVIII. Tú, Francisco, como individuo, tu voz no se escucha. La mía tampoco, porque somos individuos. Entonces tenemos que congregarnos en torno a algo que haga que nuestra voz se amplifique, porque tenemos comunidad de intereses. Ahora, esta es una época que no existen partidos políticos, y esto que yo te estoy contando parece ser un partido político, pero no. ¿Dónde tú podrías congregarte y hacer que tu voz se amplifique? Y así también la del resto de la gente que, por ejemplo, vive contigo. Bueno, en el cabildo. Por eso se habla de los pueblos. Se habla de, en el fondo, de la representación soberana y popular que ejercen los cabildos. Por si acaso, esta tesis no es mía ni de Armando, esto es Jaime Izaguirre, ¿no? Que lo dice en Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, que es un libro muy bueno, chiquitito, que yo lo recomiendo, es como bien entretenido, además es como así como después de haber leído a Barro Arán y sus 16 tomos, Izaguirre en 120 páginas le pega un par de uppercuts utilizando jerga boxeril a Barro Arana, que me parece bueno, me parece sano, porque es bueno que se confronten y peleen las ideas. Y en realidad la representación la tengo en forma corporativa. Muchas personas que tienen intereses similares a los míos, amplificamos nuestra voz a través de una institución centenaria, sino milenaria, que es el Cabildo. Y por lo tanto, es a través de ese orden político que nosotros tenemos verdadera representación. Así lo pensaban en esta época. Y por lo tanto se habla de pueblos entendido como el pueblo políticamente organizado. ¿Y cómo se organizaba el pueblo políticamente en esta época? A través de los cabildos. ¿Me entiendes? Por eso se utiliza el término pueblos. Y fíjate tú que, por ejemplo, cuando Carrera hace sus proclamas, ¿ya?, en la década de 1810, o sea, 1811, 1812, incluso el reglamento constitucional del 12, es a los pueblos de Chile, no al pueblo. Y no es pueblo en el sentido étnico, ¿sí?, de pueblos, sino que habla de estas organizaciones políticas. Bueno, ahí tú te das cuenta entonces que la situación es bien compleja, porque la Junta ahora tiene que convocar elecciones, y en Chile, yo creo, elecciones hubo en el siglo XVI. Para los que no saben, antiguamente los cabildos se elegían por votación popular y secreta. Entonces tú ibas con tu voto, ¿sí?, en el siglo XVI, y ponías en un cantarito el nombre de la persona que tú querías que fuera regidor. Cuando el rey Felipe II se enteró de esta cuestión, le pareció el colmo y mandó que las elecciones de los cabildos se hicieran como se hacían en España, que en el fondo el cabildo saliente nombraba al cabildo entrante. Era un mecanismo que se llama cooptación. Entonces tú ibas nombrando, tú, yo y 3 personas más éramos el cabildo, se acabó nuestro periodo, entonces Francisco nombró a su primo, yo nombré a un socio mío de negocio, y así, ¿me entienden? Y así se mantenía en definitiva el poder dentro de un grupo específico. Pero bueno,
Eh, Así que imagínate el quilombo que ha sido, y lo fue, organizar esa elección, ¿no? Ahora, también hay que tomar en consideración, esa es una de las primeras obras de la Junta, y hay otras dos obras importantes. Una es la creación de los primeros cuerpos de ejército nacionales en Chile. Eran brigadas chicas, ¿ya? La mayor parte del ejército del rey estaba compuesto por chilenos y estaba en la frontera del Biobío, de La Serena, de Copiapó al sur, casi no había presencia militar, muy poca. Había mucha milicia, que son civiles con instrucción militar, pero nada más, ¿me entendés? Pero esto fue un tema interesante porque esto te lleva a que no solamente teníamos que tener un gobierno propio, pero leal a la monarquía, sino que también crear cuerpos de ejército, cuerpos militares, que defendieran precisamente la obra que estaba empezando a hacer la Junta, ¿no? Eso es más o menos la inmediatez después de la creación de la Junta de 1810, y es todo eso que hemos estado conversando lo que vamos a celebrar en 2 días más, o conmemorar en 2 días más. Claro, exactamente. Eso como más conmemorar también, Marco. Bien, bueno, pasa lo del 18 de septiembre, de ahí comienza el periodo de la Patria Vieja, según la historia, ¿no es cierto? En esta etapa Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, las campañas militares de independencia de Chile. Uh -huh. Em, Muchos amigos se preguntan, y atendiendo el tiempo, porque ya Sí, está un estamos, poco pasado, vamos a empezar a dar la lata. no, sí, yo te quiero dar las gracias por el tiempo, porque sé que estás con la agenda bastante copada. O sea, pero ¿Cuándo se toma? Francisco, mi agenda es ocupada porque tengo familia, es Claro, más por eso. No, no es que no por tenga, eso. hoy qué ocupado estoy. Pero ahí como ya sacando un poco la conversación, ¿cuándo se comienza a conmemorar las fiestas patrias el 18 de septiembre? ¿Cuándo se toma como celebración patria? Uf, a ver, esa es otra historia entretenida. Miren, primero, recomendación de libro. Hay un librazo escrito por una profesora que se llama Paulina Peralta. Yo creo que es un poco inencontrable el libro de la Paulina hoy día, que se llama Chile tiene fiesta, de editorial LOM. Este creo que era la tesis de la Paulina cuando se tituló. Ella iba como 2 años, 3 años arriba que, 2 años arriba que yo en Historia de la Católica. Y se mandó un librazo, compadre. Es corto, debe tener 200 páginas, pero es un excelente libro. En el fondo ella narra precisamente lo que tú me estás preguntando, así que voy a hacer carne las palabras de la Paulina. Mira, nosotros ya declarada la independencia en 1818, porque acuérdense que nuestra independencia ocurre varios años después, febrero del 18 es la proclamación formal, eh, ocurre que se establecen 3 fiestas nacionales, ¿ya? 12 de febrero por Chacabuco, la batalla de Chacabuco y la independencia. 5 de abril por la batalla de Maipú. Y Ujú. finalmente el 18 de septiembre, que era la fiesta así como con la que nadie peleaba, porque en el fondo no era una fiesta militar, sino que era Claro, una no era fiesta, una batalla, no era no es un... batalla. Entonces, ya. Pero una vez defenestrado Higgins del poder en 1823, ocurrió que por lo menos 2 de estos 3 aniversarios estaban demasiado cerca de la figura de O'Higgins. Pues O'Higgins estuvo en Chacabuco con una actuación bastante deslucida, de acuerdo a lo que cuentan las fuentes, que lo tuvo que ir a salvar Michel Rayer ahí. Eh, Luego está el 5 de abril, que es la batalla de Maipú, y además también la proclamación de la independencia, que tiene esta como que se la pelea en Concepción, porque el acta fue creada en Concepción el 1 de enero, luego se jura en Talca, Santiago, y creo que en Concepción en febrero. Entonces, pero bueno, todas estas fiestas estaban demasiado cercanas a O'Higgins, y O'Higgins se convirtió en una figura extremadamente antipática en Chile, ¿ya? No en vano terminó siendo exiliado. Y estas fiestas empiezan a perder tracción, ¿ya? Pero se conserva el 18. Y tuvimos que, perdón, y lo otro es que además estas fiestas de abril y febrero estaban muy cerca de la Cuaresma y la Semana Santa. Entonces, yo les cuento a los que nos escuchan, nosotros, imagínense cómo celebramos el 18 de septiembre en 5 días, ya, imaginen eso comprimido en un día que es el 12 de febrero, comprimido en un día que es el 5 de abril, ¿ya? Eran unas fiestas
unas bacanales. Entonces, al final lo que pasaba es que la Iglesia Católica presentó sus resquemores porque perfectamente un 5 de abril podía caer un día de Semana Santa, podía caer un Viernes Santo, un Sábado Santo, y imagínense tener este tipo de fiesta en tiempos de constricción. Y además el 12 de febrero también perfectamente por el calendario móvil que tiene la Semana Santa, podía caer en Cuaresma. Entonces, no convenía. Y por lo tanto, estas fiestas empiezan a caer en desuso. Pero en 1837, ¿ya?, el gobierno general Joaquín Prieto determina que la fiesta nacional por excelencia, y la única fiesta nacional, va a ser el 18 de septiembre. Y se llegó a ese consenso en 1837 por lo que te decía antes. El 18 de septiembre no conmemora batallas, conmemora un acto civil que, ojo, porque no es un acto de desobediencia civil, porque se jura lealtad al rey, pero es nuestro primer gobierno nacional, ¿ya? Y por lo tanto, es una fiesta que no causa mayores tensiones. Y por lo menos desde 1837 se empieza a celebrar en forma oficial. No es que antes no se celebrara, ¿no? Pero como a los chilenos les gustan los timbres y las firmas oficiales, desde ese momento en adelante queda como la gran festividad nacional. Después, en 1915, va a surgir su hermana, que es las glorias del ejército, Claro, que en el gobierno de Juan Bombaco Luco, ahí por decreto que feriado el 19 de septiembre. y gracias a eso tenemos hoy día 5 días de festividades. Exactamente. ¿Viste? Chile son los pocos países del mundo que celebramos las fiestas patrias Y, tantos días, ¿cierto? y debo agregar que yo he estado en celebraciones del símil de fiestas patrias en otros países, y esto no es de nacionalista, mis queridos contertulios, es que no hay como Chile para celebrar. No hay como Chile. Yo tengo amigos que están hoy día viviendo en España, por ejemplo, estaban en las fondas que arma la embajada y todo lo demás. No es lo mismo, pero créanme que varios españoles querían estar ahí. Así que, eh, perdón que haga esta promoción, así como el Chile Day, pero es que, vuelvo a repetir, no hay cómo celebrar este tipo de cosas en nuestro país. Se celebran espectaculares. Así es. Bueno, Cristóbal, ya estamos, nos pasamos un poco la hora de conversación y quiero darte las gracias por este espacio de poder conversar sobre este importante tema. Es necesario difundir sobre la importancia que tuvo el 18 de septiembre, que nuestros amigos sepan que estamos celebrando, porque entre asado, cueca, ¿no es cierto? Ah, ahora último están metiendo el reggaetón en las fondas, yo no sé por qué están empezando a importar música no autóctona en Chile, pero hay que conocer, como tenemos que saber que estamos celebrando. No, y además también lo bueno es que tenemos este espacio para conversar. A mí se me hizo nada esta Sí, conversación, te digo al sí, tiro. pasó la hora, bueno, la ¿Cuánto? hora ya ahora. Podríamos Así que estar otra hora más, pero, sí, no, pero no. porque tenemos que ir cerrando. Yo, Cristóbal, antes de terminar todo, quiero dejarte con un espacio para alguna reflexión final y dónde te pueden localizar las redes sociales, para quienes... Bueno, primero lo último, en redes sociales me pueden ubicar en mi Instagram fundamentalmente, mi neófito de Instagram, que es cristóbal.garcía-huidobro, sin guión, así tal y cual, cristóbal.garcía-huidobro, y una reflexión final. A ver, en tiempos difíciles, en tiempos también en que falta la unidad, de una forma u otra, en Chile nosotros encontramos esa unidad y cierto solaz en la celebración de nuestras fiestas patrias. Lo encontramos porque en el fondo se reúne la familia, se reúnen los amigos. Piensa tú lo terrible que se sintió pasar las fiestas patrias del 2020 y la del 2021 con mascarilla, encerrados, muertos de miedo, sin ver a nuestros parientes. ¿Por qué? Porque en el fondo las celebraciones de fiestas patrias son una catarsis, ¿ya? Chile necesita fiesta, ¿ya? Es como el libro de la Paulina Peralta, ¿ya? Mm. Eh, pero a eso, el título, perdón. Y yo te agregaría además también otra cosa. Chile es un país joven, ¿ya? Nosotros tendremos, dependiendo cómo lo contemos, 200 y tantos años, 205 años cumplimos de vida independiente formalmente este año, febrero. 500 años, más o menos, un poquito menos, de existencia como un elemento del mundo occidental. Somos jóvenes en comparación a culturas como la China, el mundo árabe, el mundo europeo, y por lo tanto
necesitamos de nuestra historia porque nos ancla en forma positiva en el pasado, porque nos permite ver qué fuimos y qué somos hoy día. Si el camino que hemos seguido es bueno o malo. Yo sé que suena un poco cliché, pero en este caso creo que es un cliché cierto. ¿Ya? Por eso yo le digo a la gente que nos está escuchando, darle las gracias a ellos, precisamente por venir a este cenáculo de la historia, a esta tertulia. Segundo lugar, darte las gracias a ti por la invitación y por el trabajo que tú haces. En tercer lugar, mandarles un abrazo fraterno y un gran viva Chile, ¿ya? Para que celebren estas fiestas patrias como corresponde, con su gente, con su familia, con sus amigos, y que cuando se tomen una copa de vino, se tomen un terremoto, yo no tomo, así es que me tomé un juguito o una bebida, les digo que eso, esa salud que hagamos, lo hagamos a la República, la hagamos a la construcción de nuestro Disculpa, país, que no es solamente... Cristóbal. ¿eh? Mira, aquí lo que tengo una sorpresa. Ah, tenéis la bandera de la patria vieja. La, yo la tricolor la tengo en otro lado, está allá, está colgando, pero bueno. No, mira, pero no está, mira cómo no estoy A preparado, ver, mira. a ver, aunque no estábamos preparados, mira qué bonita la bandera del ministro Centeno. Qué bonita, ¿viste? Entonces, y ojo, como te digo, esto no es de nacionalista, es No, porque en el mm, fondo hay un sentimiento que yo creo que vale la pena exacerbar en la medida que lo hagamos de forma razonable y responsable. Nuestro país no es perfecto, tiene muchos problemas, pero al final del día nosotros nos encontramos en las calles, nos encontramos día a día y lo hacemos funcionar. Y no lo hacemos funcionar a medias, lo hacemos funcionar bastante bien. Y por eso, nuevamente, yo me despido con un viva Chile y a todos y cada uno de ustedes les mando un abrazo y a ti, Francisco, también, y que celebren este hecho histórico con mayor o menor nivel de conciencia histórica, pero que lo celebren porque es parte de lo que somos todos y cada uno de nosotros. así es. Muchas gracias, Cristóbal, por este video. Muchos me están preguntando si va a quedar copia. Mira, para quienes me siguen en Instagram, Francisco Darmendray, va a quedar el video, pero yo en las próximas horas o días te voy a enviar la copia también del video para que también lo tengas y lo uses para los fines que estimes. Ya, Ya, para, no gracias. sé si tienes algún canal de YouTube o algo así, sería bueno que tengas uno No, para no, que no, vayas no, no, quejando registro de tus no, presentaciones. no, canal de YouTube, es que eso sí que ya son palabras mayores, ya estoy medio superado con el Instagram, además, Se cortó el audio, parece. esto es familiar. Sí. Pero bueno, no, pero Bueno, no te preocupes, yo lo comparto, así que feliz de la vida. ¿Mm? bueno, así que muchas gracias, Cristóbal. Felices fiestas patrias para ti, familia, nuestros amigos, felices fiestas patrias y nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Buen fin de semana. Cuídense. Feliz 18. Feliz 18. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.